El Señor les bendiga. Es un privilegio el poder compartir con ustedes una reflexión de la palabra de Dios y hoy vamos a meditar en el tema titulado Las Sagradas Escrituras. Es muy importante el conocimiento que tengamos de la palabra de Dios porque eso nos puede llevar al conocimiento de nuestro Salvador para tener la vida eterna. Para ello vamos a leer lo que dice San Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Este texto inicia con el verbo escudriñar. Y esa palabra en el original, en el griego, viene de la palabra ereunao, que significa inquirir, buscar, investigar. Este verbo aquí se presenta en dos tiempos, en tiempo indicativo como también imperativo. En tiempo indicativo por el contexto inmediato anterior. El Señor está dirigiéndose a los judíos, quienes creían que por tener el conocimiento de la ley eran salvos. Pero Jesús les dice lo siguiente ahí en el versículo 37 y 38. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque no creéis a quien Él envió. Aquí, mis hermanos, dice que el testimonio de Jesús lo había dado su Padre a través de su voz, pero el problema, los judíos no tenían ese testimonio porque no tenían o no obedecían lo que la voz de Dios dice. O sea, en este caso, mis hermanos, el testimonio supremo de la verdad que es Cristo no se ha de buscar en el testimonio humano ni tampoco en las obras de Jesús, sino en la voz de Dios, su palabra que habla al corazón. Cuando el cristiano sabe en su corazón que el Padre da testimonio de Cristo por medio de su palabra, tiene la seguridad que Jesús es Dios, el Salvador, y puede creer en Él y así tener la salvación. Las Escrituras testifican de Cristo como la fuente de la vida. Los judíos, aunque escudriñaban las Escrituras, ellos se niegan a creer en Jesús. En el versículo 40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Así los judíos estaban demostrando de esta forma que no aman a Dios y no creen en las mismas escrituras que ellos escudriñan. Y eso ocurre en el ámbito cristiano. Muchos escudriñan las escrituras, pero se niegan a creer, a obedecer lo que ellas dicen. Volviendo a San Juan 5:39, ahí donde dice escudriñar, ese verbo también lo tenemos en tiempo imperativo. Ahí se está dando una orden para estudiar las Escrituras con la debida fe, para poder conocer aquel de quien ellas testifican. Porque dice, ellas dan testimonio de mí. Y esa palabra testimonio viene de la palabra martureo, cuyo significado es declarar o decir. Pero hoy algunos estudian la Biblia al igual que los judíos. No quieren aceptar u obedecer lo que ellas dicen de Jesús. Están más interesados en aceptar el testimonio de lo que otros dicen, aparte de la palabra de Dios. Y ese es un error. Porque Dios dio su palabra con un propósito. ¿Y cuál fue el propósito con el cual dio su palabra? Vamos a ver en el libro de Romanos, el capítulo 15, el versículo 4. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Las cosas que se escribieron antes, dice, ¿para qué se escribieron? Para nuestra enseñanza o para nuestra instrucción. La Biblia, mis hermanos, tiene su lugar como guía e instructor moral. La enseñanza del cristianismo tiene que estar basada en la palabra de Dios, pues en ella es que Dios expresa su voluntad
para nosotros. En San Juan 7:17 dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Oiga lo que dice: el que quiera hacer la voluntad de ¿quién? Hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. O sea, si usted quiere hacer la voluntad de Dios, debe conocer la doctrina. En otras palabras, debe conocer la enseñanza. Si es Dios o si lo que se le está enseñando, Dios lo dice en su palabra, o el que está hablando enseña lo que él quiere y no lo que Dios dice. Y mis hermanos y amigos, ese es el error de muchos cristianos. Unos enseñan lo que ellos quieren, hacen a un lado lo que Dios dice, y muchos están aceptando lo que el hombre dice sin tener cuidado de ello. En el libro de Marcos, el capítulo 7 y el versículo 7, vea qué es lo que dice Dios contra esos que se están apartando de la palabra de Dios para enseñar a otros. Marcos 7:7 dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Oiga, en vano me honran enseñando como doctrina. Ahí eso de enseñando como doctrina, en otras palabras, quiere decir enseñando como enseñanzas, porque doctrina quiere decir enseñanza, como enseñanzas, mandamientos de hombre. O sea, es una adoración que no tiene valor delante de Dios cuando se está apartando de lo que la palabra dice. Otro propósito por el cual Dios dio su palabra lo encontramos en 2 de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 15 y el versículo 16. 2 de Timoteo 3, 15 y 16 dice lo siguiente. Vea lo que dice 2 Timoteo 3, 15 y 16, otro propósito por el cual Dios dio su palabra. Dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquí nos damos cuenta que dice que el propósito principal de la Biblia es mostrar a los hombres cómo pueden ser salvos de sus pecados. Y esto es por la fe en Cristo Jesús. Y ahí el versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Cuánto de la escritura dice que es inspirado por Dios y cuánto es útil? Dice que toda. O sea, desde el Génesis al Apocalipsis, no hay ninguna parte de la Biblia que se pueda desechar. Hoy muchos pretenden que hay una parte, como es el Antiguo Testamento, que ya no es importante. Pero este texto nos dice, mis hermanos, que toda es útil. Las Sagradas Escrituras revelan con detalles precisos cómo el hombre puede ser salvo. Y mis hermanos, algunas funciones que se encuentran en ese texto 16 de 2 de Timoteo 3 dice que una de las funciones de la Biblia es enseñar. La Biblia es el único libro de texto para la salvación de la humanidad. En ella se dice todo lo que es necesario acerca de la responsabilidad del ser humano delante de Dios. Otra función dice que es redarguir. Esa palabra en el original viene de la palabra elegmos, que significa reprensión. La Biblia no solo censura al pecador, también sirve para refutar las enseñanzas pervertidas. Otra función dice que es corregir, o sea, rectificar. La Biblia tiene poder para curar y tiene poder para crear de nuevo la vida de los hombres. Pero también otra función es instruir, o sea, disciplinar. Disciplinar en la enseñanza de las responsabilidades básicas del cristiano ante Dios.
Es importante atender el llamado de Dios a escudriñar las Escrituras para así poder hacer su voluntad. Es importante, hermanos, que nosotros atendamos a ese llamado. Para poder hacer la voluntad de Dios necesitamos escudriñar la Escritura. Porque allá, recordando San Juan 7:17, dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. O sea, necesitamos estudiar la palabra de Dios para conocer su voluntad, para poder ser salvos y evitar estar cometiendo errores. Hay muchos que están cometiendo errores porque se niegan a escudriñar la Escritura, y otros porque no quieren obedecer, al igual que los judíos, no quieren aceptar lo que la Biblia dice y obedecer lo que ella dice. Y yo finalizo con el texto de Mateo 22:29. Dice: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué están cometiendo errores muchos? Porque ignoran lo que la palabra de Dios dice, porque no quieren obedecer lo que la palabra de Dios dice. Que Dios nos ayude, mis hermanos y amigos, a poder descubrir su voluntad a través del estudio de su palabra, y también nos ayude a poner en práctica todo lo que Él dice para poder tener la vida eterna. Que el Señor les bendiga.